Muy buenas tardes y bienvenidos al Centro Social Integral. Hoy tenemos, con motivo de esa actividad que lleva la Concejalía de Bienestar Social y de la Mujer, charlas referentes a la violencia de género, a esa lucha por la violencia contra la mujer. Tenemos por parte de Diputación al psicólogo Carmelo Hernández, que viene de la Universidad de Alicante y es un gran conocedor del tema y de la materia, tanto en ambos lados, tanto con la víctima tanto como con el agresor. Él nos va a hablar esta tarde de una charla muy interesante y trata sobre los menores, la violencia de los menores como víctimas directas. Es un tema bastante interesante porque la violencia se detecta tanto en la adolescencia y juventud, en la edad adulta y también en la tercera edad. Por lo tanto, con la educación y tratando bien esas bases de la juventud y la adolescencia, podemos evitar que esos casos posiblemente se den en la fase adulta. Efectivamente. Bueno, pues ya dejo que comience la charla y que Carmelo nos ilustre con los conocimientos que nos va a traer hoy. Muchas gracias, Magdalena. Perfecto. Bueno, pues yo en primer lugar lo que quería era agradecer a la Corporación Municipal de Bigastro y singularmente a la concejal María Elena López Navarro, que haya tenido pues el coraje para atraer esta tarde aquí, en este mes, en el que de una manera más especial y más directa conmemoramos y somos conscientes de esta lacra social que salpica a toda la sociedad en su conjunto, para que esta tarde aquí en Bigastro la ciudadanía tenga la oportunidad de poder tomar conciencia de un problema que ya es suficientemente conocido, pero que, como decía María Elena, lo vamos a enfocar esta tarde en un tema muy concreto. Hasta ahora, cuando se veía una imagen de violencia de género, generalmente lo que suele aparecer ya un poco reflejado en la idea colectiva que tenemos de este problema es el visionado de una mujer que está sufriendo. Pero claro, normalmente todas las parejas, la mayoría de las parejas, cuando se reúnen para tener una convivencia, suelen tener hijos. De hecho, si tuviéramos que recurrir a las estadísticas, la proporción de parejas con hijos es mucho mayor que la proporción de parejas sin hijos, aunque todos sabemos que hay un repunte importante en grupos de adolescentes dentro de esa categoría inespecífica, también desde el punto de vista del derecho civil, que llamamos noviazgo y que también produce una serie de obligaciones y de derechos en relación de convivencia a partir de los 18 años. Cualquier tipo de problema que se pueda producir en este ámbito es denunciable también como violencia de género, aunque no haya una convivencia expresa entre los dos novios. Como decía, hoy vamos a cambiar este concepto un poco de centrarnos en la figura de la mujer víctima para ampliarla, y vamos a fijarnos en esta imagen que traemos hoy para que la veamos y seamos capaces de interpretarla. Muchas veces cuando los padres, los maestros, incluso en el ámbito sanitario, en el patio del colegio vemos un niño, vemos una niña que tiene una posición como la que se ve en esta imagen, la gente no suele pensar en primera instancia que ese niño puede estar integrado en una familia en la que hay maltrato de género. Solemos pensar en otras cosas, que ha reñido con alguien, ahora con el tema del bullying, que puede ser un niño que tenga unas características especiales y que esté siendo acosado, pero todavía la generalidad de las personas no lo suelen conectar con la realidad del maltrato de género. Decía un abogado que conozco yo, experto en violencia de género, que para poder ser consciente de que esta es una realidad social muy real, uno tiene que tener en el lóbulo frontal, y hacía esta imagen, la palabra género antes violencia y las dos juntas, teniendo muy claro qué es lo que quiere decir, porque todavía hay mucha confusión, también terminológica, a la hora de entender a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género. La gente todavía se expresa a veces con términos como violencia doméstica o violencia intrafamiliar, que desde el punto de vista legal reflejan otro tipo de maltrato, no el del hombre sobre la mujer. Violencia doméstica puede ser incluso el maltrato de la mujer hacia el hombre,
desde el punto de vista legal. Por tanto, a partir de ahora hay un mensaje que yo quiero ya lanzar de inicio, y es que cuando tengamos la conciencia clara de que hay violencia de género, no solamente pensemos en la mujer víctima, sino que empecemos a colocar en la imagen a los hijos e hijas, si existen, si están en la relación de pareja, que están conviviendo en ese hogar donde hay violencia de género. Por eso, a mí me gustaría que a partir de ahora hiciéramos el esfuerzo por empezar a focalizar, a ampliar la visión de un concepto que hasta ahora, repito, se ha centrado mucho solamente en el papel de la mujer víctima, y empecemos a hablar también de los niños y niñas menores como víctimas directas de esa violencia de género. Insisto en mi agradecimiento al Consistorio de Bigastro, a la Corporación, a María Elena, por haber conseguido que en esta ronda de 12 visitas a los municipios de la provincia de Alicante durante el mes de noviembre y primera semana de diciembre, uno de ellos haya sido este. Me siento de verdad muy honrado por haberme correspondido a mí poder haber estado aquí esta tarde con todos ustedes. Y además, por supuesto, al área de igualdad de la Diputación Provincial de Alicante, a la cabeza doña Mercedes Alonso, y al mismo tiempo la técnica Paloma y la jefa del área Elvira, que gracias a ellas yo me siento incorporado en este colectivo. Como pueden ver, un colectivo donde tenemos una jefa que es mujer y un técnico que soy yo, en este caso un hombre que viene a hablar de esta realidad. Por tanto, un colectivo de hombres y mujeres luchando contra esta terrible lacra social. La primera idea que vamos a comentar, y estas imágenes pueden ayudar a que las personas más jóvenes que nos puedan estar acompañando esta tarde, a lo mejor que les cuesta más entender un contenido que requiere un cierto esfuerzo de comprensión, pero viendo la imagen a veces es cuando se termina todo por entender. La primera idea, por tanto, sería esa. Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual y también psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya ocurra en la esfera pública como en la privada, es la definición marco que en la Ley 1/04, la famosa Ley contra la Violencia de Género, se recoge por el legislador español con unanimidad por parte de todos los grupos parlamentarios cuando hacemos la ley en el año 2004 en España. En segundo lugar, nos damos cuenta de que hay también definiciones paradigmáticas en el conjunto de las instituciones europeas que ya hacen referencia a el papel de los niños y las niñas, concretamente la Convención de los Derechos del Niño y la resolución muy importante 1714 del Consejo de Europa, cuando se establece y determina que no ya que te maltraten directamente, sino que ser testigo de la violencia perpetrada contra su madre es una forma de abuso psicológico contra el niño y la niña que tiene consecuencias muy graves. Luego encontramos ya un apoyo legal hecho por técnicos en el cual hay presencia de profesionales de las ciencias sociales y de la psicología que dicen que no es necesario que directamente te maltraten, que con el mero hecho de que tú crezcas en una familia donde eres testigo del maltrato ya puedes quedar intoxicado, entre otras cosas porque los psicólogos sabemos bien en qué consiste el aprendizaje vicario, que es a través de la observación desarrollar patrones cognitivos de conducta proclives a desarrollar esa misma conducta. Bien, es importante que al mismo tiempo nos centremos un poco también en conocer qué aportes legales tenemos en nuestra propia legislación autóctona. Por un lado, tenemos que recordar que la primera vez que se hace una reforma bastante profunda en España en el ámbito de la violencia de género, la Ley 16/2003 sí que tenía el foco puesto en la atención
de la mujer víctima, pero apenas contemplaba al menor como víctima directa. Curioso. Era prioritario defender, proteger a las mujeres, pero el legislador no se dio cuenta que cerca de una mujer generalmente hay unos niños, porque la mayoría de las mujeres que viven en pareja son madres. Posteriormente, pasado un año aproximadamente, por fin legislamos una ley integral contra la violencia de género, pero que tampoco tiene la contemplación del menor como víctima directa. Sí lo coloca en una posición de agravar la conducta del maltratador. De ahí que ejercer maltrato en presencia de los niños menores agravaba la pena, pero no lo contemplaba al menor como víctima directa. Finalmente, una ley del ámbito comunitario del año 2012 de esta Comunidad Valenciana por fin contempla al menor como víctima de violencia directa, y por fin en el Estatuto de la Víctima de 2015 ya tenemos la definición de el menor como víctima directa de violencia de género, bastando, repito, solamente crecer expuesto a la violencia. No es necesario que te peguen, basta con que crezcas en el entorno para que se te apliquen las medidas de protección como víctima directa. Estatuto de la Víctima del año 2015, que recoge el espíritu de la Declaración 1714 del Consejo de Europa, que se promulgó, como han visto ustedes, varios años antes. Bien, hemos terminado esta aportación necesaria del marco legal que tenemos en España y que se completa en el año 2015 con el Estatuto de la Víctima, que contempla de una manera precisa al menor como víctima directa de violencia de género. Pero lo que está claro es que en el derecho del menor tenemos un principio estructural que los trabajadores sociales, los psicólogos, las personas que trabajan en el mundo del derecho, letrados, saben muy bien, y que es el interés superior del menor. Pero claro, nosotros lo único que queremos aportar esta tarde aquí en Bigastro, desde el área de igualdad de la Diputación de Alicante, es que ese interés del menor, como principio informador de cualquier medida que deba tomarse y que le afecte en el ámbito administrativo y judicial, es la idea básica en la que tenemos que posicionarlo y cogerlo bien en la defensa de esos menores. No que el niño se convierta en un instrumento de cambio entre un padre y una madre, que realmente lo que hacen es que litigan pimponeando el efecto ping-pong con el menor, que termina convirtiéndose realmente en una víctima, doble víctima, también por la dificultad a veces de que los padres entiendan de que están interfiriendo en su desarrollo evolutivo. Por eso, como objetivo, yo esta tarde, Carmelo Hernández de la Universidad de Alicante, como decía la concejala María Elena, lo que digo es que los niños y las niñas en cuyo hogar se producen situaciones de violencia de género son también víctimas. Y lo digo con el conocimiento que la psicología nos da a los técnicos que trabajamos en este ámbito, porque se demuestra que experimentan esas consecuencias de haber crecido en ese entorno tóxico cuando son mayores y afloran en diferentes situaciones de riesgo en las que se pueden enfrentar. Es decir, lo aprendido permanece de forma larvaria en estructuras subclínicas de la personalidad, pero cuando hay un problema emergen y entonces se manifiestan, porque eso aprendido queda aprisionado en el subconsciente de los menores. Por tanto, un contexto familiar machista, tóxico, no igualitario, es un caldo de cultivo para que los niños, también las niñas, crezcan doblados, deformados, y el día de mañana tengan muchos más problemas que un niño o una niña que crece en una familia normal y sana. ¿Cuál es la condición de víctima de ese niño menor expuesto?
Pues lo que queda claro es que, y esto quiero reforzar la idea, no tenemos muchos estudios todavía hechos con niños y niñas en situaciones de familias con padre maltratador. Sí muchos estudios de la mujer. Por eso, la idea que tenemos las personas que trabajamos en este ámbito es que es muy importante empezar a escuchar a estos niños. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué refieren? ¿Cómo crecen? ¿Qué problemas de escolarización tienen? Si decrece su nivel de rendimiento, si cuando empiezan a relacionarse con el otro género, a tener una novia, a tener un novio, ¿qué problemas surgen? Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los llamamos los hijos e hijas de la violencia de género. Y en esta siguiente diapositiva vamos a empezar a ver la tipología que estos niños presentan. Por un lado, el maltrato físico. Todos sabemos lo que es el maltrato físico, es que te peguen, que te apalicen, que te den un puñetazo, que te den un empujón, que te pellizquen, que te apaguen cigarros. Terrible todo, ¿verdad? Las formas de maltrato físico. Pero hay otras formas más invisibles que todavía cuesta mucho de probar en los tribunales, y es cuando un niño no es maltratado físicamente, sino que a ese niño se le utiliza como mordaza la presión, el acoso psicológico o moral, la amenaza, el insulto, el ninguneo, el encerrarles, el no dejar que se relacionen, el prohibirles que hablen, el imponerles normas de conducta a veces muy duras, muy severas. Maltrato psicológico, pues las imágenes ayudan a entenderlo, sobre todo a los más pequeños y más pequeñas que puedan estar en este momento con nosotros. La negligencia física. Hay muchas familias que tienen muy fácil traer un niño al mundo, y es bueno, cuantos más vengan mejor, porque además la tasa de natalidad en Europa sobre todo está descendiendo mucho, pero es que los niños se traen al mundo para ejercer las funciones responsables como padre y como madre, y muchas veces nos encontramos con que hay niños que no son atendidos, que se han tenido pero están ahí. No nos preocupan si están bien, si están mal, y por tanto la actitud de ese entorno familiar es negligente. No se miran sus necesidades básicas. Pero a veces nos encontramos con entornos que tienen más posibilidades de dar mejor calidad de vida, y lo que sucede es que no hay un interés emocional por saber qué piensa el niño, cómo está la niña, por qué va bien o por qué va mal. Y ahí lo que tenemos es simplemente lo que llamamos niños florero. Se han tenido a los niños, van bien vestidos, llevan ropas de marca, pero se les deja. Claro, esta negligencia emocional trae luego unas consecuencias muy negativas cuando crecen. ¿Por qué? Pues porque como el padre y la madre no están en contacto directo con los niños, son otros niños los que ejercen de padres y madres. Son esos niños que buscan tener una identidad con un líder o con una lideresa y que acaban siendo a veces comparsas en fenómenos como el bullying. Toda esa tipología de niños corales que giran en torno, que le hacen el coro a un acosador, suelen ser niños que en casa no se les ha prestado atención y buscan un líder para resaltar a la sombra de esos líderes, ¿de acuerdo? Por tanto, esta negligencia es muy negativa también. Y, por supuesto, lo más terrible y desgraciado son los múltiples casos que poco a poco van emergiendo. Yo he tenido aquí la oportunidad de compartir un caso con María Elena y con su esposo, cuando hemos empezado un poco la sesión, un caso real de un juicio que ha habido recientemente en los juzgados de Alicante, precisamente de un abuso dentro de la familia del padre ya separado, cuando se produjo el enjuiciamiento sobre una hija y sobre una sobrina de la hija. Por tanto, ese abuso sexual cuesta mucho de denunciar. Piensen que esto, cuando se produce, provoca una despersonalización, una pérdida de soporte del yo íntimo de la persona, repito, de despersonalización, que aterroriza y amordaza a la persona para poder compartir esa experiencia, sobre todo porque las víctimas de abuso sexual intrafamiliar creen que no van a ser comprendidos. Les da tal vergüenza que creen que no va a ser comprendidos. Les voy a poner un ejemplo muy dramático. Es más fácil que una persona denuncie a un extraño que denuncie a una persona próxima, porque el dolor
del extraño puede ser terrible, pero el dolor de la persona próxima es inconmensurable, ¿vale? Por tanto, ahí tenemos la tipología de estos niños y niñas. ¿Y qué efectos tiene la exposición en menores de esta violencia de género que estamos comentando? Fíjense, hablamos de 4 niveles de sufrimiento y de dificultad para poder tener un desarrollo normal. En primer lugar, alteraciones psicofisiológicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues la palabra psicofisiológico se compone de 2. Por un lado, psico, la mente, lo psicológico, y por otro lado, el cuerpo, lo físico. Estos niños empiezan a tener dificultades que pueden afectar a distintas áreas de la expresión de esa unión que tienen que haber entre los 2 elementos para tener un desarrollo normal y corriente, y que se traducen en enfermedades y alteraciones que surgen sin que el niño sepa de dónde viene. Por ejemplo, niños que de repente empiezan a tener dolores de cabeza a una edad que no es normal, migrañas que llamamos sobrevenidas, como consecuencia de la dificultad para poder asimilar lo que les está pasando. Problemas relacionados con el sueño, regresiones que se tienen si son pequeños a estadios evolutivos anteriores. Es fácil que un niño que ha pasado, por ejemplo, de una cierta edad, de repente empieza a tener problemas de enuresis nocturna, como consecuencia de estas situaciones que el niño está viviendo, ¿de acuerdo? Alteraciones en las emociones, estallidos de ira, o todo lo contrario, bloqueos, aislamiento, o todo lo contrario, llamar mucho la atención, estar montando siempre mucha bronca, es una forma de llamar la atención. Tengan en cuenta que las emociones se centralizan en una cosa que llamamos sistema límbico y que tienen un soporte fisiológico y que por tanto afectan a todo el conjunto de lo que compone la realidad psicobiosocial del niño y de la niña afectado. Problemas de cognición, baja el rendimiento académico, baja la capacidad para poder verbalizar esas emociones. Tengan en cuenta que los niños que son más violentos tienen dificultades verbales, son niños toscos, pegan, no saben expresar, no saben dialogar, no saben entenderse con el lenguaje. El recurso a la violencia es lo primero que tienen para imponerse. Y finalmente, claro, problemas de conducta, como estoy explicando en este último tramo, que terminan en maltrato a otros niños, copiando lo que están viendo en casa, o a otras niñas, ¿vale? Por tanto, esta sería la cuatrilogía que vemos de efectos de la exposición al maltrato. ¿Y qué señales de advertencia podemos decir a los padres, a las madres, a los educadores, a los abuelos, a las abuelas? Hay muchos indicadores de que un niño pueda estar inmerso en una situación de maltrato de género. Miren, cuando un niño está solo y de repente, sin venir a cuento, vemos que se le turbian los ojos y empieza a emocionarse sin saber por qué, está reproduciendo un ámbito emocional interno que es como una prisión muy oscura que en ese momento le impide estar en la realidad y disfrutarla. Y él mismo se encierra en ese sitio oscuro y se queja de lo que le está pasando, pero no lo dice con palabras, lo dice a través de una conducta que no es verbal, pero que se puede observar. ¿De acuerdo? En segundo lugar, esa sintomatología psicosomática inespecífica que yo les comentaba anteriormente, dolores de estómago, dolores de cabeza, sudoración de las manos, determinados problemas dermatológicos que surgen, cosas que hacen que a veces cuando llevamos al niño al médico, el médico haga un diagnóstico que sea acertado de una medicación, pero cuidado, el médico no sabe el origen del problema. Por eso la formación en violencia de género tiene que surcar todas las profesiones que conectan con el estudio de la conducta humana. Y estar sano o estar enfermo es una manifestación conductual porque también la vemos y hay que diagnosticarla. A veces los problemas de violencia de género, como estamos explicando, tienen una manifestación somática.
parece que son enfermedades. No, la enfermedad es una consecuencia, un síntoma que te está avisando de que tienes que cambiar porque aquello te está destrozando la vida. En tercer lugar, problemas de rendimiento académico. Esto es muy claro. Cuando un niño ha ido bien y de repente empieza a ir mal, a no centrarse, incluso que le puedan diagnosticar un trastorno de atención, que es que el niño está muy nervioso y tal, es que tiene este problema, tiene que tomar esta medicación. Cuidado con estos diagnósticos. Si es acertado, perfecto, lo hemos cogido a tiempo, pero ¿y si el cambio conductual del menor, del niño o niña menor, viene precipitado por el estado de ansiedad, de nervios que le provoca en casa el asistir a problemas de maltrato del padre hacia la madre y que eso le provoca esas reacciones? Más de un caso conozco, ¿de acuerdo? De haber hecho un diagnóstico y a través luego de la intervención clínica salir lo otro. Por tanto, en cuarto lugar, alteraciones de la conducta alimentaria. A veces estos niños no quieren comer o todo lo contrario, para paliar la ansiedad que tienen, se atiborran de comida. También puede ser un síntoma. Finalmente, esa irritabilidad, esa irascibilidad, que en algún caso son niños que no les puedes llevar la contraria, no les puedes decir nada porque estallan de todo, también a veces. Finalmente, el tema de las regresiones a estadios anteriores, hacerse en la cama, cosas que parecían que están superadas. Yo tuve un caso en ese sentido muy claro, que lo detectamos por eso, precisamente porque era un niño que ya tenía una cierta edad, el padre y la madre estaban en un proceso de separación y divorcio durísimo, y de repente el niño empezó a hacerse encima, tanto en el colegio como en casa. Cuando los padres volvieron a tener una normalización, el problema se esfumó, ¿vale? Por tanto, ahí tenemos esos ejemplos clínicos. Hay muchos más ejemplos que podíamos decir de cara al futuro de esos niños. Miren, esto no es como las matemáticas, que 2 y 2 son 4. Por supuesto que pueden haber niños especiales que aprovechan muy bien las oportunidades que tienen en la vida y que, aun teniendo una familia y un entorno complicado, consiguen sacar adelante un proceso de maduración muy sano, donde la afectación por el problema que hay en casa es mínimo, pero no es siempre así. Hay casos en que los niños son más vulnerables y sí que se ven afectados por lo que pasa en casa. Aquí lo que hacemos simplemente es sacar a la superficie, haciendo una especie como de tipología de qué probabilidades podemos tener en los niños y niñas que crecen en ese entorno complicado. Por ejemplo, la número 3, riesgo de desarrollar en el futuro conductas activas de maltrato, sobre todo en el caso de los niños. Fíjense que yo, que lo ha estado contando María Elena, hasta hace muy poco, yo he sido responsable de todos los programas de reeducación de conductas de maltrato del varón hacia la mujer, catalogados como delito leve, no dentro de la cárcel, sino sujetos a programa de reeducación, y mis estadísticas en el ámbito provincial coinciden con las que se hacen a nivel nacional. En torno al 20, 25, 30% reconocen, admiten haber tenido una familia en la cual había un padre que tenía un perfil de maltratador, ¿vale? Por tanto, sí que esto tiene importancia. Pero también otras, por ejemplo, abuso emocional y sexual en el ámbito doméstico, es decir, el terminar con una deformación de la personalidad si el padre realmente se acerca a eso que podamos llamar ya la monstruosidad que estamos viendo últimamente en algunos supuestos de violencia de género que te dejan helado, ¿eh? Estos padres que cogen a los niños y prácticamente les exponen a la situación de maltrato, obligándoles a ver cómo pegan a la madre y haciéndoles que tomen partido. Yo, por ejemplo, tuve un caso en la ciudad de Alicante de una niña esclava que en casa los hermanos de un padre maltratador incluso la obligaron a cambiar el turno para que les hiciera la cama, limpiara la casa, hiciera la comida, la reñían continuamente, la madre no estaba en casa, en una situación complicadísima, y la niña tuvo que pedir ayuda,
porque prácticamente no la dejaban ir ya ni a clase, todo el día lavando, fregando, como una criada, ¿de acuerdo?, de aquellas que habían. Por tanto, cuidado, porque toda esta tipología que pueden ustedes ver ahí, interiorizar una visión normalizada de la violencia, aquello de, a ver, como yo no tengo facilidad de palabra, como me lleves la contraria te doy y con esto queda resuelto. Esto es una cosa que suele pasar mucho, lo ven en casa, lo copian y lo desarrollan. Por tanto, cuidado, porque todos estos elementos predictivos no se cumplen siempre, no son reglas de tres, pero en muchos casos sí que se dan. Bien, a mí me gustaría, ya estoy terminando, porque es una máxima que yo desde que empecé en la universidad siempre he tenido muy a gala, de lo bueno, si breve, dos veces bueno, ¿no? Sí que me gustaría que de alguna manera esto nos quedara un poco en el recuerdo, ¿no? De alguna manera ¿qué podemos sacar de todo esto? Pues miren, admitir, tener claro que un niño que crece en una familia donde hay problemas del padre hacia la madre, esto que definimos como violencia de género, la probabilidad de que este niño tenga un tipo de dificultad a la hora de evolucionar de una manera normal es real. No es ninguna exageración, es algo real. Y que de alguna manera interiorizar esos patrones de conducta machista, sexista, de dominancia, de entender que la mujer está para ser como la luna y el sol, que a veces hay un romanticismo casposo que tampoco lo deberíamos de revisar. Si hablamos a veces incluso de gente que se empeña en reformar la Constitución, yo a veces digo, a ver, la Constitución no está tan mal, vamos a empezar a reformar estereotipos de género, que esos sí que se han quedado muy anticuados, que es aquello de estas comparativas que utilizamos supuestamente muy románticas, pero que a la hora de la verdad a la mujer siempre la colocan por debajo. Por tanto, cuidado con esto. Me gustaría que esa conclusión también la dejáramos un poco clara. También me gustaría, ya terminando, como digo, en estas conclusiones, que de alguna manera conectemos muchas patologías que vemos los psicólogos en personas adultas que han crecido en un entorno hostil, donde han visto violencia y donde esa violencia era normalizada. Muchos trastornos de personalidad, muchos rasgos, que en algún caso pueden llegar a ser patológicos, provienen de haber crecido en una familia donde había también patología, porque la violencia de género, si es algo, desde luego es patológica. Por tanto, esta idea también me gustaría que ustedes la tuvieran y compartirla con ustedes. También decir que desde la psicología, desde las ciencias sociales, tenemos muchos modelos para intentar explicar por qué pasa todo esto. Yo aquí, por supuesto, no me voy a entretener con esto porque no he venido a darles una clase magistral, pero sí del visionado de esta diapositiva. Si en el aforo tenemos personas del ámbito educativo, personas del ámbito policial, personas que tienen interés en esto, podrán ver muchas referencias a la hora de entender que debemos de empezar a seleccionar qué contenidos ven nuestros hijos en la televisión, qué tipo de música escuchan, esto de la bachata, estas letras donde la mujer siempre es básicamente un cuerpo y nada más, este tipo de cosas, los que tenemos hijas, hijos, a veces parejita, empezar a pensar un poco en estas realidades. Por eso hay que empezar a pensar qué canal voy a procurar que mi hijo o mi hija no vea, porque lo que les aporta es pura basura. Hay algunas televisiones que además popularmente tienen ese nombre, telebasura. Finalmente, recordar que no hay muchos estudios que se han hecho sobre la realidad de los niños abusados en la familia por maltrato, pero sí que se hizo uno aquí en la Comunidad Valenciana en el año 2013 y de 88 menores acogidos, casi 50%, 55-45 niños, niñas, con sus madres en centros de servicios especializados para la mujer de la Dirección General de la Mujer aquí en la Comunidad Valenciana, miren, aparecieron las siguientes tipologías: violencia física, abusos sexuales y mucha violencia psicológica. Yo les puedo decir que tuve una pequeña participación en alguna actividad en el Centro de Recepción de Menores en Alicante
y es el momento profesional mío más duro que he tenido que vivir. Porque si te puede impresionar un adulto, una adulta, lo de los niños no tiene nombre. Pero una niña con una cicatriz en la cara provocada por una agresión física con una navaja, o cosas que les podría contar que remueven realmente las tripas. Por tanto, insisto, si la realidad de los adultos en maltrato de la mujer es dura, la de los niños es la peor, ¿vale? Por tanto, investigar más en esta realidad. Y ya, por supuesto, para terminar, unas pequeñas conclusiones. La primera conclusión es que educadores, políticos, abogados, padres y madres en general, ciudadanía, tenemos que empezar a colocar en la foto de la violencia de género a los niños y a las niñas que crecen en esas familias. Por tanto, tenemos que estar convencidos de que un padre que maltrata a la madre difícilmente va a ser un buen padre. Eso es lo primero que tenemos que empezar a tener claro. En segundo lugar, tener claro que la psicología y la medicina cada vez demuestran con mayor propiedad que hay trastornos psicosomáticos conductuales que se producen porque hay una situación crítica y esa situación crítica produce alteraciones. Vivir expuesto a esa realidad produce distintas manifestaciones que se pueden convertir en problemas de salud. Y desde luego volver un poco a la idea jurídica troncal del superior interés del menor, desde el punto de vista de que ese superior interés del menor tiene que ser aquello que sea lo más conveniente para que el niño y la niña crezcan de una manera evolutiva, sana, psicológica y socialmente. Con esto me despido de ustedes en esta charla que he tenido. Agradezco, repito, el que hayamos podido estar esta noche aquí en esta magnífica localidad de Bigastro y les doy las gracias por su atención. Buenas noches.